inmediato en la situación política nacional e internacional. La Argentina rompió, se creó una brecha objetiva entre la Argentina y las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra y demás. Argentina se relacionó con Latinoamérica, Argentina volvió al movimiento de no alineados del cual había salido, Argentina suspendió su intervención en América Central en beneficio de Ronald Reagan. Es decir, hubo un cambio inmediato en todo el panorama político nacional. Y además se generó una movilización social gigantesca. Eso fue el objetivo de los... Digamos, si nosotros fuéramos ingleses, ¿qué hubiéramos hecho después de la Guerra de Malvinas? Lo que hicieron, empezar a bombardear la gesta de Malvinas, llenarla, convertirla en un carro atmosférico, como dijo alguien, ¿no? Tratar de deslegitimarla, que los argentinos hablemos unos en contra de otros, en contra de los soldados en contra de los oficiales ¿no? Porque era lo que más les convenía a ellos para poder desplegar un proyecto político en la década del 80 y del 90 que todos padecimos, el proyecto neoliberal. ¿Hubiera sido posible la enajenación de nuestros recursos naturales, la entrega del patrimonio y demás, si se hubiera mantenido vivo el espíritu de Malvinas? Permitime sumarlo a Federico porque hablas de un punto clave y que aquí hay que poner sobre la mesa y que tiene que ver con la poca ingenuidad que hay más allá de la territorialidad y la soberanía en términos de ese sentido, pero ¿qué pasa con esos recursos que tan estratégicamente considera el Reino Unido? Por ejemplo, preguntar quién fue Colin Phipps sería una buena manera de empezar. Federico Bernal escribió este libro, se llama Malvinas y Petróleo, una historia de piratas, tan breve como intenso y que tiene datos claves para aquellos que quieran comenzar a hacer, si se quiere, una investigación breve y personal, porque cuanto más sabes, más claro parece todo. Y aún así, Federico. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, a ver, Colin Phipps fue un diputado laborista, fue enviado a las islas por la corona británica, por el Downing Street, a mediados de la década del 70. Se proponían un relevamiento de las riquezas de recursos naturales de las islas, porque la situación socioeconómica entonces de los kelpers era nefasta. Era nefasta y decadente en realidad porque no por los kelpers en sí mismos, no por la Argentina, porque en realidad gracias a la Argentina y a los acuerdos de comunicación de 1971, los kelpers estaban vinculados y existían. Si no hubiese sido por los argentinos, en realidad, a pesar de lo que se dice y lo que se cree, hubiera desaparecido esa población. Ese era, inclusive en los informes del mismo Colin Phipps, la población tendía a desaparecer. La población actualmente ronda los 3.000 habitantes. Ronda los 3.000 habitantes. De los cuales solamente 1.300 son activos y todo el resto son ingleses traídos en los últimos 15 años. Bien. Entonces, bueno, este Colin Phipps fue digamos, en un plan de modernización económica de las islas, porque de lo contrario, lo que Londres suponía es que las islas iban a terminar indefectiblemente en manos de los argentinos y sin ningún enfrentamiento. Ahí es donde entran a tallar fuertemente el lobby que hacía referencia a Virginia, el grupo de presión, fundamentalmente impulsado por la Falkland Island Company y sus secuaces en el Parlamento, en la Casa de los Comunes. Y así fue como, por ejemplo, bueno, prosperaron estas misiones, encontraron recursos pesqueros con altísimo potencial y también recursos hidrocarburíferos, eso mediados de la década del 70. En el interín, ¿qué pasaba? El precio de la lana caía exponencialmente y agravaba aún más la situación socioeconómica de los isleños. Bueno, este Colin Phipps fue finalmente asesor petrolero de la Dama de Hierro cuando ésta declara la guerra a la Argentina. Está en el despacho cuando ella le declara la guerra, esto lo señaló su hijo, y fue quien funda Desire Petroleum, que es una de las principales operadoras que hoy está explorando ilegal y legítimamente en el archipiélago malvinense. Funda Desire Petroleum en el 94, creo que fue, en el 95 gana las primeras licencias que unilateralmente, también ilegítimamente, los kelpers lanzan en el 95, entre otras cosas consecuencias de la fórmula del paraguas de soberanía, firmado por Menem y Blair. Y bueno, y él comienza toda la fase exploratoria de fines de la década del 90, que fue estratégica para que Rock Hooper en 2010 termine encontrando petróleo en cantidades comercialmente viables. Virginia, queda claro en tu libro lo que significaban las Islas Malvinas para Gran Bretaña en ese momento, 1982. 30 años después, ¿qué pensás que hoy significan las Malvinas para Gran Bretaña? ¿Dónde la ubican dentro de su estrategia política internacional a las Islas Malvinas?
Bueno, creo que tiene una estrategia doble, muy importante. Está basada en la base militar, no hemos hablado de la militarización del Atlántico Sur, pero la gente tiene que entender que el fundamento de la posición actual británica está en la perpetuidad de las bases militares. En verdad les importa un rábano a la gente, lo que necesitan son las bases. Y son dos, repito, son dos bases. Y son dos bases sumamente importantes. Ambas bases, a partir del 2007, Gran Bretaña coloca ambas bases como territorios debajo de la órbita de protección de la Unión Europea, pidiendo asistencia económica para su mantención, con lo cual el bolsillo se le libera un poquitito, y ofreciendo las bases para la nueva proyección geoestratégica de la Unión Europea. Si piensan que estoy loca, es muy sencillo. Entran en internet, buscan Política Marítima de la Unión Europea, busquen Tratado de Lisboa, busquen Anexo 2 del Tratado de Lisboa y van a ver Malvinas y Georgia como dos entes separados, porque están administrativamente separados, con bases militares que son una proyección militar para el futuro. ¿Qué proyección militar para el futuro? Es para la protección y el control de todo el transporte, todo el comercio, toda la explotación, de todos los elementos que hagan a tres temas que se han declarado en el año 2009 como las tres prioridades principales de la OTAN. Busquen en la OTAN, si no me creen, busquen Concepto Estratégico 2010 y léanlos. Las prioridades son no más la defensa común de Europa o transatlántica, sino lo que se llama la seguridad común de la supervivencia de esos pueblos, en tres espacios. El clima, la adaptación al cambio climático que se viene. Dos, en la energía necesaria para sustentar el desarrollo que ya alcanzaron, ¿verdad? Y la tercer tema es la alimentación de las generaciones futuras. Si vos mirás los mapas del Consejo de Defensa de la Unión Europea, ahí están las Malvinas con su bandera inglesa, ahí están las Georgias y están proyectando el poder hasta Brasil, por una parte, todo lo que es el Estrecho de Magallanes hacia el Pacífico y fundamentalmente son la puerta de entrada a la Antártida. Acaban de declarar 1 millón de millas alrededor de Georgia como patrimonio, no de la humanidad, sino como una reserva ecológica de la biodiversidad, porque no pueden ser pobladas, tiene que haber una base militar ahí, para proteger que no sean pobladas y que no sea depredado esa reserva ecológica. Y la base militar es británica, claro. Ese es el verdadero motivo. Necesitan que no haya solución, porque tienen que permanecer las dos bases militares ahí. Minutos que nos quedan, y porque primero les agradecemos que saben a entender que la densidad en términos de la profundidad, de la sustancia, el tema da para muchas horas y reducirlo a este espacio que lo hacemos muy respetuosamente, a veces por ahí no alcanza. Pero para cerrar me gustaría, Fernando, hablabas de esto que te pasó, siendo un joven veinteañero, a escala humana, cuando uno mira lo macro de esto que sucedió en nuestro país, le sucedió a personas. Y me gustaría redondear con eso a escala humana, ¿no? Como tipo que lo mira a 30 años, pero ¿cómo era ese joven de 20 años en una guerra? Y por supuesto que uno padecía lo que se padece en una guerra, ¿no? Digamos, el miedo, también las privaciones materiales, ¿no? El hambre, el frío, todo eso existió. Compañeros míos cayeron en combate, por supuesto que el dolor, esto es algo que está presente todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, digamos, un tema que se habló, que es el síndrome postraumático de la guerra. Yo creo que cuando uno logra darle al conflicto una ubicación histórica, digamos, uno logra procesar mejor el episodio, ¿no? Lo que pasó en la Argentina es que se nos dijo a los excombatientes, se nos dijo, miren, lo que hicieron ustedes no sirvió para nada, fue una locura de un general que se quiso perpetuar en el poder, por lo tanto, muchachos, ¿vieron morir a sus compañeros? Mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Es la historia, la locura de la historia. Eso yo creo que tuvo un efecto demoledor sobre la posibilidad de elaborar psicológicamente. Fernando, pero qué valioso, ¿no? Porque con distintos matices, eso que se quiso hacer, que fue tapar con olvido, y ya aparece, ¿no?, la marcha de Malvinas en la letra, pero digo, es cierto que testimonios como el tuyo y la investigación como la de tanto de Virginia como de Federico deja de manifiesto que no hay en este caso mucha vocación de olvidar, sino por el contrario, siempre hay algún sector, ya no viene de larga historia en nuestro país, aquellos que peleaban contra los intereses de la nación. Les agradecemos a todos, Jorge, un tema que nosotros abordamos en el día de hoy, pero que no es ajeno el resto del año. Hoy es un día de conmemoración y les agradecemos mucho que estén en esta primera mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.